básicamente son algunos slides resumidos de lo principal que queremos ver dentro de los estados financieros, porque los estados financieros son un montón de cuentas, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas cuentas? Son, al llamarse consolidadas, son cuentas que no tienen detalles de a quién se le paga, a quién se le debe, ¿sabes? Solamente son números de cuenta o lo que llaman presupuestariamente partidas presupuestarias que describen un rubro, ¿no? De gasto. Entonces hemos resumido, hemos agarrado el consolidado y hemos hecho un resumen de eso con los datos que nosotros creemos o lo que siempre hemos estado conversando o de algunos datos que ustedes siempre preguntan o quieren saber. Lo primero que vamos a ver es los datos comparativos de lo que ha sido el año 2019 y 2020. Como recordarán recientemente, las cuentas consolidadas de los clubes de fútbol se finalizan al 30 de junio. Al 30 de junio del 2020 se hizo el cierre de lo que fue las cuentas financieras o los estados financieros del Valencia y de todos los clubes de España. Bueno, en ese estado nosotros lo que vemos son lo que pasó el año anterior, el año 2019, y cómo cerró el año 2020, ¿verdad? Entonces, bueno, ya nosotros sabíamos que en ingresos para el año 2019 nosotros teníamos 184.677. Ese fue el presupuesto que se presentó y así finalizó el año 2019. Sabemos que hubo varias incorporaciones a raíz de eso y más que nada se dieron por la razón de que ya teníamos competiciones europeas y por eso se incrementó lo que era el presupuesto al año 2019. Ya con el ingreso a la Champions se aseguraba un dinero y posiblemente ya los partidos, aunque sean de la primera ronda, te aseguraban unos millones de dólares adicionales. Esa es la ventaja de poder clasificar a competiciones europeas, ¿no? Luego de esto se hizo, bueno, el comparativo entre ambos años arrojaba que nosotros teníamos una disminución de ingresos del año 2019 a lo presentado al año 2020 de 12.587.000 euros menos en comparación al año anterior. Los ingresos, de eso podemos destacar que los ingresos a competiciones fueron los que mayor baja sufrieron de un año a otro por 5.414.000 balboas. Bueno, en este caso son euros, perdón, no son balboas, están en euros. Así es que, bueno, eso es lo que más se puede destacar de esa diferencia. Sabemos que ahí tuvimos una baja en el año 2020 por no acceder a competiciones europeas. A ver, sigue Rigo. Bueno, algunos se preguntan también cómo es el tema de los gastos de planilla. Los gastos de planilla están divididos en dos rubros. El primer gasto de rubro, lo primero que les voy a decir es que de todo el presupuesto de Valencia, el 63% corresponde a lo que es salario. Todo lo que es la plantilla, eso habla de la plantilla tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. De esto vemos dos variantes. Ahí vemos, se está sumando lo que es los sueldos salarios, que suman 105.844, y lo otro que vemos abajo, que son 3.695.000, corresponden a lo que se llama la contribución social o lo que pagan impuestos en España. Eso da un total de 109.539 millones de euros, que eso es lo que correspondía a la plantilla del último año 2020. Y aquí vemos, bueno, la proyección había sido aplicada con una base o tope estimado entre 90 a 100 millones para lo que sería la actual temporada 2020-2021. Ya nosotros tendríamos que ajustar de salida esa planilla de 109 millones a un aproximado de 95 o a 100 millones de euros. Lo que corresponde entonces a alguna salida, como vimos, no estamos hablando de ventas de jugadores al precio, digamos, al precio de venta, sino estamos hablando de lo que asumen en el costo de la planilla anual, lo que cobran en salario. Eso es lo que hay que ajustar. En un tope financiero o un fair play financiero, lo que se mide es el gasto de la planilla,
Entonces, la disminución de la planilla con respecto al año anterior es de 6.926.000. Entre el año 2018, la planilla del 2018-2019 eran de 116.465.000. Ahí donde se ve la variante en disminución a 109. Y lo que va de este año, que vamos a ver más adelante, otra disminución adicional, y que por eso es que yo les digo a ustedes que no nos podemos hacer ilusiones con contrataciones, y ya verán por qué. A ver, sigue, Rigo. Bueno, mire, este es el resultado del ejercicio del año 2019 en comparación con el año 2020. En el año 2019, nosotros, a pesar de todas las vicisitudes, el clasificar a Europa nos dio una ventaja. Cerramos con un superávit de 1.475.000 de euros, millones de euros. Pero para el año 2020, nosotros cerramos con pérdidas de 8.022.000 euros, lo que quiere decir que ya nosotros ahí no tenemos oportunidad de nada. Inclusive lo que hacen los accionistas al tener un superávit al año es poder repartir cierto porcentaje. Eso es algo que está estipulado en las cláusulas de los accionistas y corresponde a un 20% del capital social si se reciben algún tipo de superávit. En este caso, los accionistas o la junta de accionistas no recibió nanay. ¿Por qué? Porque hubo pérdidas. Por lo cual, inclusive, limita lo que iba a ser una posible acción de aumentar el capital del club. Así que por ese lado, ya anteriormente, por lo que se estaba viendo, ellos decidieron hacer lo que era una contención del gasto en el tipo de capital, conteniendo el capital a 65 millones de euros. Miren, para el año 2017 se tenía estimado que el capital era de 86 millones. De estos se hicieron reducciones del capital el año anterior, el año pasado, de 65.350.000, dejando como un ejercicio solamente en capital de 21.592. Ese capital se mantiene y se reportó exactamente igual para lo que va a ser el presupuesto del año 2021. Lo que quiere decir que aumento de capital no hay. Posibilidades de algo que se llame préstamos adicionales, de cartera, de inversionistas, no hay. Así que sigue, Rigo. Esto es lo que les mencionaba, lo del capital, el patrimonio. El saldo final del ejercicio del año 2019 al año 2020, el comparativo, miren, de 86.942.000, se le hizo una disminución de 65 millones, quedando solamente 21.592 euros de lo que va a ser el fondo de capital o el patrimonio de los accionistas. Y así mismo pasa para el presupuesto del año 2021-2022. Con el mismo resultado del año 2019. No hay provisiones de ingresos adicionales. Es totalmente lo contrario. Menos ingresos, menos capital. A ver, sigue el siguiente. Bueno, muchos se preguntan cómo va la deuda del Valencia. El comportamiento de la deuda, por más que se decían que bajó, y sí, efectivamente disminuyó, hay algunas otras deudas que hay que cumplir. Miren, ahí vemos dos cuadros, uno que refleja lo que fue el cierre del año 2019 al 30 de junio y lo que fue el reciente al 30 de junio del año 2020. Si vemos si hay una diferencia en la deuda de largo plazo, que en el año 2019 iba por 323.517, al 30 de junio disminuyó a 246.179, lo que representa una disminución de 77.338 millones de euros. Eso es un menos 24% de la deuda de largo plazo. Sin embargo, la deuda a corto plazo del año 2019 al año 2020 aumentó, era un principio de 206 millones a 212 millones, lo que representa que es un incremento de la deuda de 6.207.000 euros. Eso es un incremento del 3%. Ahí vemos que definitivamente sí se disminuyó la deuda en un 13%, pero igual vemos una deuda demasiado alta
la deuda ahora de 458 millones, pero tenemos una deuda a corto plazo que tenemos que pagar de 212 millones de euros. Eso es muchísimo dinero, todos lo sabemos. Así que la disminución puede disimular un poco el ejercicio, pero si tú incrementas a corto plazo, igual es como si no disminuyeses mucho, porque tienes que acelerar entonces los pagos que tienes a 1 año o a 2 años. Y eso creo que es lo que se está viendo con el tema el pago de la planilla atrasada de los jugadores del Valencia. Y esas deudas a corto plazo que se comprometieron para poder dar pagarés y demás. Puedo asumirlo, pero es básicamente lo que se puede reflejar aquí. Ok, sigue Rigo para ver. Y bueno, esto es básicamente para que veamos y nos bajemos de la nube. Aquí ya vemos cómo se presentó, cómo terminó el presupuesto del año 2019-2020 y lo que se presentó recientemente en la última junta de accionistas para lo que va a ser el presupuesto del año 2020-2021. ¿Sí? Vamos a ir por el total de 172 millones, hemos bajado a 118. Se ha bajado 53 millones, un 31% de disminución. Esto se ve reflejado en estos grandes rubros. El primero es por no acceder a competiciones europeas. Hemos perdido 60 millones y solamente se ha presupuestado 2 millones, que me imagino que corresponden a lo que posiblemente será la Copa del Rey, porque no representa mucha cantidad de dinero. Hemos disminuido un 96% de lo que teníamos por solamente no acceder a competiciones. Lo que va a ser los abonados, hemos disminuido 4.574.000, representa el 36%. Lo que son explotación de las instalaciones, eso es algo nuevo que no estaba incluido dentro del presupuesto del año 2019 y creo que tiene que ver con el tema de las nuevas fórmulas que están utilizando para el tema del COVID. Y se ha presupuestado solamente 150.000 balboas ahí, no representa absolutamente nada eso en el presupuesto realmente. Sí se ha incrementado lo que va a ser la retransmisión, inclusive creo que también tiene que ver por el tema de los derechos de transmisión por el tema del COVID, porque no hay estadios. Eso subió a 15 millones, un 21%. Lo que es comercialización se mantuvo ahí básicamente, no disminuyó mucho, solamente un 4%. Y lo que se llaman otros ingresos, que son las ventas por tienda, ahí sí vemos el Valencia no publicó nada de ingresos, no sé por qué, yo no sé si es que porque se le debe plata a alguien X, se está asumiendo ese porcentaje, no puedo decirlo la verdad porque eso no aparece, pero hay tantas fórmulas que se pueden utilizar a nivel financiero para asumir gastos, que esta puede ser una de esas al no declararlo, por decirlo así, dentro de un presupuesto. Pero el que más nos interesa a nosotros es los gastos de planilla. Aquí es donde viene el golpe fuerte. El Valencia ha disminuido casi un 20% de lo que va a ser la plantilla del año 2020-2021. De 109 millones de dólares que actualmente se tiene de plantilla, se tiene estimado reducirla a 88 millones. Una diferencia de 20 millones que para nosotros, bueno, ya sabemos que lo que representa, si tenemos jugadores como los que tenemos ahorita mismo, disminuir esa cantidad de la planilla o de la plantilla, a pesar de que tenemos un margen hasta 95, 100, tampoco nos da mucha garantía. Si vemos, no hay ingresos adicionales, por lo cual llevarlo más allá de ese monto podría ser un poco arriesgado. Eso ya dependerá de las acciones que pretenda hacer el club en tema de contrataciones, pero la realidad en números es que tenemos 88 millones presupuestados para el próximo año, lo que quiere decir de salida que 20 millones posiblemente tienen que salir. Y no sabemos que si van a ser divididos desde enero hasta el mes de junio. Se hablan de 40 millones en salida, pero claro, si hablamos de 40 millones es porque posiblemente tú tengas que traer jugadores, ¿no? Para reforzarlo. Pero si hablamos de unos menos 20 millones es porque tienes que reducir y tienes que vender eso con la probabilidad de no traer a nadie. Para traer a alguien tienes que vender más de 20 millones. Esa es la realidad. Así que bueno, esto es el panorama de lo que tenemos para el año 2020-2021.
Como les digo, es un resumen, un humilde resumen de lo que vi, de lo que puedo interpretar. Yo no sé si tendrán alguna otra pregunta. Yo me basé en los estados consolidados que me pudo conseguir Rigo, de ahí saqué esta información, hice los comparativos y las probabilidades, bueno, según lo del fair play financiero, interpretándolo de esa manera.